Sábado 1 de agosto de 2020. Estimados amigos, el tema de hoy en los medios de prensa es la cuenta pública presidencial, la cual será objeto de todo tipo de análisis, críticas e incluso de algunos aplausos durante los días que vienen. En medio de una serie de anuncios sobre nuevos proyectos de ley a ser enviados al Congreso, lo que hace dudar de su efectividad, la cuenta presidencial queda al debe con los asuntos más relevantes que afectan a la sociedad, como por ejemplo la forma en que se recuperará el control del orden público sin que se escuchara nada respecto de los errores cometidos por el gobierno luego del estallido revolucionario y que estimularon la escalada violentista que sufrimos entre octubre y marzo. Nada se dijo sobre las medidas o políticas que podrían ser adoptadas para prevenir o al menos mitigar los efectos del rebrote insurgente anunciado para los próximos meses. De nada servirán los llamados a la pacificación y a denunciar la violencia formulados por el presidente si estos no van acompañados de la voluntad necesaria para imponer la paz, si es preciso por la fuerza. Al no haber habido ni una sola mención a la seguridad nacional amenazada, nos quedamos con la imagen de un presidente que no supera su arrepentimiento por haber calificado como guerra a la grave agresión sufrida por el Estado de Chile en octubre y cuyo conflicto en desarrollo vive hoy apenas una pausa regalada por la pandemia. En vez de alertar a la población acerca de los difíciles tiempos que nos hará vivir la violencia ideológica, Piñera prefirió eludir toda referencia al tema, proclamando su compromiso irreductible para la protección de los derechos humanos, los cuales se extendió enfáticamente hacia todos los chilenos, algo que se contrapone abiertamente con los hechos, cuando vemos sus efectos limitados a la defensa de los delincuentes. Por lo tanto, un compromiso como este nos deja sabor a simple demagogia, sabiendo que los derechos humanos seguirán siendo utilizados para dar cobertura a la violencia en desmedro de las víctimas. ¿O acaso Piñera irá a cambiar por decreto el concepto de que los derechos humanos son violados exclusivamente por agentes del Estado? ¿Qué modificación hará para hacer valer los derechos humanos de carabineros y pobladores agredidos por turbas criminales ideologizadas? Sus palabras quedan ante la sociedad como una declaración de buenas intenciones, pudiendo ser interpretadas también como una intención de cubrir responsabilidades futuras. En la misma línea, la breve mención realizada al grave conflicto que afecta a la Araucanía alcanzó apenas para recordar el fracasado plan pomposamente anunciado en el año 2018 y que a la fecha se suma al descalabro de los prometidos tiempos mejores. ¿De qué vale hoy citar como gran aporte el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, si la situación de sus pobladores es muchísimo peor que antes? ¿O acaso nadie le informó al presidente de los atentados terroristas de las últimas semanas? A la luz de lo que ocurre en la zona, suena a provocación el escucharlo describir objetivos tan vagos e impracticables como el llevar una gran inversión pública y privada a la región o valorizar la historia, cultura, tradiciones, lengua y cosmovisión del pueblo mapuche y finalmente establecer un compromiso por la paz. Hermosos conceptos para adornar un discurso, pero claramente imposibles de aplicar sin antes restaurar el Estado de Derecho, lo cual es mencionado como otro férreo compromiso, prometiendo combatir el terrorismo con todos los instrumentos que la ley le otorga. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿cuáles serán esos instrumentos? Ya que el único efecto visible de la inacción mostrada por el gobierno es el aumento de la violencia y de la impotencia en la sociedad. La visita del ministro del Interior a la zona permitió, sin embargo, un sinceramiento de posiciones que puede obligar a Piñera a cumplir, aunque sea parcialmente, los compromisos formulados ayer. Durante un punto de prensa, Pérez reconoció en forma explícita la evidencia absoluta de la presencia de grupos con capacidad militar en la Araucanía, los cuales señaló cuentan con financiamiento, capacidad operativa y logística decididos a que no exista la paz. Al reconocer aquello en nombre del gobierno, este no puede seguir negando la existencia de una grave amenaza para la seguridad nacional, siendo su obligación irrenunciable el adoptar las medidas necesarias para neutralizarla en la forma más rápida y eficaz que le sea posible. Pretender seguir otorgándole un tratamiento distinto sería una grave falta a sus deberes constitucionales, lo cual empeoraría el estado de debilidad en que se encuentra el gobierno enfrentado a la situación que afecta a las 5 sedes municipales que permanecen
tomadas hasta hoy por grupos delictuales sin que sus alcaldes se atrevan a pedir el desalojo a las fuerzas policiales, el ministro dio a entender que se estaría buscando el mecanismo que permita al gobierno disponer su ejecución de oficio. En un día en que varios caminos se encuentran cortados por barricadas y en que las tomas de fondos y quemas de camiones continúan, veremos si el ex senador por la zona, hoy ministro, confirma con hechos la voluntad expresada verbalmente. En lo que a violencia callejera respecta, cabe mencionar al menos 3 casos ocurridos a la fecha de linchamiento de delincuentes comunes, resultando con graves lesiones luego de ser perseguidos y capturados por sus víctimas y algunos espectadores indignados. Ello nos expone a conductas sociales que no habían sido vistas en Chile y que se originan en una carencia de seguridad pública derivada de las restricciones impuestas a las policías y de las ventajas que otorga a los delincuentes la reforma procesal penal junto a la política abusiva de los derechos humanos. Se viene a la memoria el relato de un británico visitando un país árabe, quien, sorprendido al ver que los automóviles quedaban con las llaves puestas y las puertas abiertas, artículos de valor sobre los asientos, recibió como respuesta a su inquietud que allí nadie robaba, porque la primera vez que lo hacía le cortaban una mano, a la segunda oportunidad le cortaban la otra, y si aún así reincidía, le cortaban la cabeza. Cruel solución, propia de otras culturas, pero efectiva como ninguna. Como dice el viejo dicho popular, es la oportunidad la que hace al ladrón. Y son las trancas ideológicas las que han aumentado dichas oportunidades a niveles cada vez menos soportables en nuestra sociedad. Soy Patricio Quilot.